Saludos, estimados amigos, sean bienvenidos una vez más a un nuevo directo de La Verdad Política. Qué gusto saludarlos, como siempre. Otra vez un día lunes en punto de las 6 de la tarde para quienes nos están viendo en directo. Pues es un placer que nos acompañen. También, si tú estás viendo este video en diferido, te agradecemos, te suscribas a nuestro canal, le des clic a la campanita para que actives las notificaciones y apóyanos a llegar a más personas de bien que quieran conocer la verdad en torno a muchísimos temas que hoy no se discuten en los demás canales de YouTube, ¿no? Ni en ningún otro sitio donde regularmente se hable de política, de religión, de historia. Bueno, en muchos de esos espacios no tienen ni idea de lo que aquí hablamos, porque aquí nos dedicamos a conocer la verdad y a buscar la verdad sobre ese gran conjunto de mentiras. Y el día de hoy, pues bien, vamos a traer uno de esos temas tan interesantes que solo va a encontrar en este espacio de la verdad política. Agradecemos inmensamente, estimados amigos, porque el lunes pasado nos fuimos de acá con un reto, ¿no? Y era llegar a la meta de los 500 suscriptores. Y hoy nuestro canal La Verdad Política tiene 501 suscriptores, así que estamos de celebración, invitados a que puedan ir sumando a más amigos, a más familiares y compartir estos directos en sus redes sociales y con sus conocidos. Le doy la bienvenida a nuestro mentor político, el profesor Alberto Mansuetti. Profe, qué gusto tenerlo por acá. Saludos. Saludo Gabriel, saludo Jorge David Chapa, ya lo veo aquí en el chat. Gracias, Gabriel, gracias. Arrancamos cuando tú me digas. Buenísimo, profe. Un tema muy interesante con el que hemos titulado esta sesión número 19, ¿no? El apartheid criollo. A ver, vamos a hablar seguramente de la segregación de carácter legal que existe en nuestros países, pero creo que debiésemos de empezar hablándole a nuestra audiencia sobre de qué va este tema tan interesante, qué tipo de apartheid es el que nosotros definimos como apartheid criollo que hoy está presente en la mayoría de nuestros países en América Latina. Bueno, apartheid recuerda a Sudáfrica, ¿no? Apartheid significa apartado en afrikaner, que es un dialecto que se hablaba junto con el inglés y los dialectos zulúes en Sudáfrica y en Namibia. Y había entonces el apartheid, ¿ok? El apartheid desde los 70, 50, 60 empezaron las primeras leyes. Las primeras leyes eran, por ejemplo, la que prohibía el matrimonio interracial. Entonces, el apartheid no solo era legal, ¿ok? Sino que las leyes decían y la propaganda decía que no era en contra de los negros, sino a favor de los negros. Y la política oficialmente se llamaba política de desarrollo separado. ¿Ok? Sí, política, y con esas iniciales también en inglés, ¿no? Política de desarrollo separado. O sea, nosotros queremos que los negros progresen, que sean felices. ¿Ok? Queremos que los negros tengan educación y salud. Entonces el Estado les va a dar educación y salud, financiado con impuestos de los blancos en su mayor parte. Queremos que tengan sus cajas de jubilaciones y pensiones. Entonces el Estado les va a dar su caja de jubilaciones y pensiones. O sea, fue un experimento socialista el apartheid. Lejos, lejos de ser extrema derecha, como dicen ahora los zurdos, extrema derecha, fue un experimento socialista. Incluso, ¿ok? Se les permitía, por supuesto, a los negros, y no solo se les permitía, se les alentaba, se les impulsaba a tener sus propias empresas, sus pymes, ¿ok? Y si necesitaban crédito, el gobierno, el Estado les daba crédito para que arranquen con sus pymes, ¿ok?
Ahora bien, ¿nos recuerda América Latina? Sí. ¿Por qué? Porque en Sudáfrica y Namibia, que era la misma política, los blancos no iban a las escuelas financiadas por el Estado, no iban a la escuela pública, defendamos la escuela pública, no, iban a su escuela privada. Los blancos no iban a los hospitales públicos, defendemos la salud pública, no, iban a sus clínicas privadas. Tenían sus propios seguros privados, compañías de seguros, para seguros contra enfermedades, la vejez o lo que sea. Y desde luego tenían sus empresas, okay, que no eran pymes, precisamente. Entonces, socialismo para los negros, capitalismo para los blancos. ¿Les recuerda América Latina? Sí. Okay. Yo me acuerdo mucho de que este fue el tema que, gracias a Jorge David Chapa, que le hizo llegar al doctor Klaus el artículo mío, okay, donde estaba explicando que se parece mucho. El apartheid duró desde los 50. Desde los 50 hubo las leyes de zonificación, la creación de los bantustanes, o sea, sitios para los negros, playas para los negros, parques para los negros, todo para los negros. Okay. Socialismo. Bueno, y entonces ahí vino, gracias a la mediación de Jorge David Chapa, el tema que se me ocurrió de vuelta, lo repasé últimamente porque gracias a Fernán Fortich, que no sé si nos está escuchando en directo o nos escuchará mañana, okay, gracias a Fernán Fortich va a salir mi libro La Gran Devolución. Se va a publicar en Colombia, si Dios quiere, y se va a ofrecer por Amazon, ¿ok? Bueno, entonces ahí están, en los anexos, está mi trabajo sobre el apartheid criollo, ¿okay? Que no es racial, sino social. Y cómo se acabó el apartheid en Sudáfrica. En Sudáfrica lo acabó que Mandela, sí, ok, pero Mandela encabezó una coalición, ¿okay?, de los dos sectores más perjudicados por el apartheid, que eran los blancos pobres y los negros ricos. Porque resulta que había blancos que tenían legalmente permiso para entrar en las playas para los blancos, y ir a los restaurantes para los blancos, a los clubes de blancos para jugar al tenis y golf, pero no tenían plata porque eran blancos pobres. Okay. O sea, podían entrar, legalmente podían entrar, pero no tenían ni para pagar un café, ni para pagar una cerveza. Eran los blancos pobres y desde luego no podían pagar las cuotas, no podían pagar las cuotas para tener la educación, la salud, las jubilaciones, lo que sea. Las empresas privadas no podían pagar su medicina privada, su medicina a la que legalmente tenían derecho porque eran blancos, pero había que pagar y no tenían el dinero porque eran blancos pobres. Y los negros ricos. Es decir, no todos los negros se hicieron ricos, pero algunos sí. Okay. Algunos tenían empresas y bueno, empezaban con un almacén y después iban creciendo y tenían, o el que empezaba, por ejemplo, con un taxi o a lo mejor se compraba 2 o 3 taxis. O sea, no todos los negros eran ricos, pero había negros ricos. Entonces, bueno, entonces eso dio lugar a que en Guatemala, 2018, con el doctor Klaus, lo viéramos, y eso va a salir junto con la respuesta del doctor Klaus, que es su discurso
de clausura, estamos hablando de Guatemala 2018, en el libro La Gran Devolución, gracias a Fernán Fortich, y, que se va a publicar, si Dios quiere, en Colombia, y se va a vender a través de Amazon. Bueno, pero ese era el tema. Ahora, el contexto del tema es que el socialismo no es ninguna utopía, como dice Axel Kaiser. Hombre, ¿qué es utopía? Utopía es algo, es un proyecto deseable mas no realizable. Esa es la definición del diccionario, hombre. Pero Kaiser no ha, como tantos otros influencers de la derecha, no ha logrado identificar qué cosa es el socialismo. El socialismo son las 10 medidas del capítulo 2 del Manifiesto Comunista. Aquí lo venimos diciendo desde que empezamos esta charla los lunes. Eso es el socialismo. No es deseable, pero sí es perfectamente realizable. O sea, es lo contrario de la utopía. Es algo que significa el control total y absoluto de la economía en todos sus, en la agricultura, la industria, el transporte, el comercio, el dinero, la banca, el control estatal absoluto de también la educación, la salud, las jubilaciones, el arte, la ciencia, todo, el control estatal de la sociedad. Eso es socialismo. Eso no es deseable y eso no es deseable y es perfectamente realizable. Miklos Luhmann dice que el comunismo es utopía. Sí, Kaiser también dice lo mismo. Kaiser tiene la ventaja de que últimamente ha reconocido que perdemos. ¿Ok? Este asunto de la utopía está, usted lo puede buscar si quiere, en YouTube, un discurso de Axel Kaiser en Buenos Aires, ¿okay? Donde dice por qué, que se llama ¿Por qué perdemos? ¿Okay? Perdemos nosotros, los liberales, la derecha. Gran mérito de Axel Kaiser reconocer que perdemos y no venir con embuste como Agustín Laje y Javier Milei a venir con el embuste de que estamos ganando la batalla cultural. Estamos ganando la batalla cultural, pero las elecciones las perdemos una por una. ¿Ok? Bueno. Entonces, la utopía es un proyecto político deseable, pero no realizable. Entonces, ¿qué es el proyecto socialismo? El proyecto socialismo está en la capítulo 2, las 10 medidas que implican, como digo, el control a través de las leyes malas de la sociedad por el Estado. Y eso no es deseable, pero es perfectamente realizable. Incluso es perfectamente realizable en muchas variantes, ¿ok? Algunas con cosas que se pudieran parecer a la derecha, pero parecer no es ser. Admite porque esas 10 medidas del capítulo 2 del Manifiesto Comunista, 1848, Marx y Engels, son muy plásticas. Entonces, no es de sorprender que el fascismo y el nazismo son de izquierda y se basan en el Manifiesto Comunista, justamente. Busque usted, porque acuérdese de esto, yo no soy Laje, ni Miklos Luhmann, ni Nicolás Márquez, o sea, yo les mando a investigar por sí mismos. No se quede con lo que yo digo. O sea, yo digo que el fascismo y el nazismo son de izquierda, pero investíguelo usted, cerciórese,
compruébelo a ver si le digo la verdad o le estoy macaneando. Aquí tiene usted, por ejemplo, puede buscar en Wikipedia, estos datos sí en Wikipedia, ¿ok? Para el fascismo, busque el manifiesto fascista, así está la entrada en Google, no la vamos a ver ahora. Manifiesto fascista, que 23 de marzo de 1919, hace más de 100 años. Este manifiesto fascista se llamó San Sepolcrista, porque el 23 de marzo de 1919 fue presentado en la piazza del Santo Sepolcro de Milán, ¿ok? Cuando se constituyó el primer fascio. El fascio era la escuadra, porque se constituyó como antipartido. O sea, esto no es un partido. Fíjese cómo la rabia contra los partidos políticos es fascista. Es total y absolutamente fascista. Desde 1919, el primer fascio, el fascio de Milán, nació como antipartido. Ay, bueno, y si ustedes no son un partido, ¿qué son entonces? Somos un fascio, somos una escuadra. Ahí lo tienen. Y los nazis, bueno, los nazis fue menos de un año después. Recuerde que Hitler se copia de Mussolini. El 24 de febrero de 1920. Es el programa de 25 puntos. Búsquelo usted. No se quede con lo que yo le digo. ¿Ok? Del partido que estrenó el nombre nuevo, porque antes se llamaba Partido Alemán de los Trabajadores, y a partir de ese día se llama Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, NSDAP. Fue en Múnich, en la Hofbrauhaus, o sea, Casa Hofbrau de la cerveza. Es un edificio que todavía existe, pero claro, no existe el original porque los ingleses lo tumbaron en la Segunda Guerra y después se reconstruyó. ¿Ok? Entonces, como digo, el proyecto socialista es tan realizable, o sea, tan lejos de lo que es una utopía, que admite versiones o variantes. Es muy plástico el programa de 10 puntos del Manifiesto Comunista, capítulo 2, y por eso admite una versión alemana, nacionalista, digamos el nazismo, una versión italiana también nacionalista, conservadora, con algo de catolicismo, ¿ok? Y eso es el fascismo, y una versión racista, digamos, blanca, antinegra en Sudáfrica. Bueno, tenemos el socialismo, señoras y señores, yo siempre lo digo, es un éxito, lejos de ser un fracaso. El socialismo ha sido y sigue siendo un proyecto político exitosísimo, lo más exitoso desde el Imperio Romano hasta la fecha, en materia de proyectos políticos. Entonces, no me vengan con que es una utopía. No me vengan con que fracasó, el socialismo fracasó. No. Entre paréntesis, algo bueno que hizo Milei, okay, fue rechazar la reformulación en las Naciones Unidas de la Agenda 2030, ¿ok? Bueno, porque esa es la variante mundialista, la variante globalista del socialismo. O sea, un socialismo internacional que va mucho más allá, planetario, de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, entonces, pucha. Y en el libro también va a salir del doctor Václav Klaus en ese discurso unas reflexiones muy importantes sobre la Unión Europea, que hoy en día es la Unión Socialista Europea. ¿Ok? Bueno,
Entonces no digan que el socialismo fracasó. El problema es que si dicen una utopía, están empezando mal porque están empezando con simpatía, con benevolencia, porque hay... utopía es un proyecto deseable, ¿ok? Y van a terminar diciendo, bueno, pero como no se puede realizar, está condenado al fracaso, y entonces viene la equivocación de Mises. El socialismo es inviable. ¿Cómo que va a ser inviable, Mises? Si el manifiesto comunista es algo perfectamente viable, capítulo 2, ahí tiene 10 medidas. Los economistas deberían callarse la boca antes de hablar de política o estudiar política, como el economista José Luis Tapia Rocha, que lleva más de 20 años estudiando de política. Sí, él opina de política porque él sabe, y sabe porque estudió. No es como la gente que no sabe distinguir ni la derecha ni la izquierda porque no estudió. El mejor test para saber si alguien sabe de política o es un ignorante es este. Pregúntale, ¿qué diferencia hay entre la izquierda y la derecha? Si te da una respuesta equivocada o te dice que no hay diferencia, es que no sabe. Sobre todo si te dice que no hay diferencia. Porque para un ciego todos los libros son iguales. O para un analfabeto. Para el que no sabe leer, todos los libros son iguales. Lo mismo para el que no sabe de política, derecha e izquierda es igual. El otro día estaba investigando, ¿ok? Para el que no sabe de música, para el que no sabe música flamenca, a mí me gusta mucho el flamenco, una de las cosas de España que sí me gusta, ¿ok? La música del sur de España, la música andaluza, el flamenco, los bailadores, los cantadores, me encantan. Y entonces estaba averiguando las castañuelas. Tú ves que las castañuelas se tocan con las dos manos, ¿ok? Una en la derecha y una en la izquierda. Y el que no sabe te va a decir que son iguales. Yo también creía que eran iguales. Pues no. La castañuela de la derecha, la mano derecha, no es igual a la de la izquierda. La de la derecha tiene los tonos altos, así como en el piano, ¿no? Y la de la izquierda tiene los tonos bajos. No se tocan con los mismos dedos. La de la derecha tiene una muesca para que, si se ponen en los pulgares, pero no se tocan con los mismos dedos, ni tienen la misma escala de notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, las 7 notas convencionales, no. Tiene solo 5 notas. ¿Ok? Tiene solo 5 notas, por aquí las había anotado. Ri, a, pi, ta, chi. Y esas son las 5 notas que se tocan con dos castañuelas que no son iguales. Ahora, el que no sabe, el bruto, el ignorante, te va a decir, son iguales. No son iguales. ¿Ok? El que no sabe de música, de castañuela, te va a decir que son iguales. Lo mismo el que no sabe de política te va a decir que la derecha y la izquierda son iguales. Ay. Bueno. Ahora, Fernán Fortich y Jorge Chapa quieren que hablemos de las 5 reformas, que sigamos repasando las 5 reformas, pero esta vez atacando las funciones propias del Estado, que son defensa, justicia y obras públicas, ¿ok? Defensa, justicia, obras públicas de infraestructura física, sobre todo en materia de justicia. Entonces, bueno, tenemos la justicia restitutiva o compensatoria centrada en la víctima y no en el delincuente,
Eso ya hablamos. Pero entonces vamos a ir a otra cuestión el día de hoy, ¿ok? Vamos a ir a la cuestión de qué pasa hoy con el Poder Judicial y también con la fuerza policial, ¿ok? Eso tiene que ver con defensa, porque cuando decimos defensa, justicia, infraestructura, estamos hablando. En defensa estamos hablando de defensa externa e interna, o sea, estamos hablando de Fuerzas Armadas y de fuerzas de seguridad contra el crimen, contra el delito. Y estamos hablando de tribunales, administración de justicia, jueces individuales y cortes, y fiscales y demás, defensores de oficio y demás, la estructura que llamamos Poder Judicial. Y cuando hablamos de infraestructura física, comunicaciones principalmente, estamos hablando de obra pública. Entonces, ¿cuál es la oferta aquí de los 5 reformistas? ¿Cuál es aquello que nosotros, cuál es la promesa básica? Bueno, vamos a ver cuál es el problema. Sobre todo y los problemas son 2 aquí. Y son 2 terribles problemas. Uno es la guerra contra las drogas, que fracasó, y no se quiere admitir que la guerra contra las drogas la perdieron la Fuerza Armada, la DEA, todo eso, ¿ok? Porque los cárteles ganaron, los cárteles han convertido a nuestra región en la gran proveedora de droga para Europa y para Estados Unidos. Ese es el papel de América Latina, ¿ok? Proveer de droga a Europa y a Estados Unidos, principalmente, no exclusivamente. Entonces, no se quiere admitir que la guerra a la droga se perdió, que la ganaron los cárteles, como no puede ser de otra manera. Si no me equivoco, fue en la sesión del lunes pasado, donde mencionamos el trilema de Lessing y el libro de Benjamin Lessing, Lessing, L-E-S-S-I-N-G. Benjamin Lessing, el libro se llama Violencia y Paz en la Guerra contra la Droga y está en español. Violencia y Paz en la Guerra contra la Droga. Anote, no se quede con lo que yo digo. El trilema que plantea ahí es que no se puede, ¿por qué perdemos la guerra a la droga, digamos? Porque no se puede combatir a la vez el narcomercio, o sea, el comercio ilegal, no se puede aumentar, o sea, no se puede combatir la corrupción y la violencia. Usted tiene que escoger. Esas 3 cosas juntas no. ¿Por qué? Muy simple, lo explicamos, si no me equivoco, el lunes pasado. Porque si usted aumenta las penas y manda más policía y más armas y tal, entonces aumenta el precio de los sobornos. Y los sobornos se hacen atractivos. Ahora, y si usted entonces, en vista de eso, va contra los funcionarios, entonces los narcos, ya que no pueden comprar funcionarios, recurren a la violencia. Entonces son las 3 variables: violencia, comercio de sustancia, ¿ok? Y sobornos, los que no se puede atacar los 3 a la vez, ¿ok? Bueno, que si es necesario cambiar la constitución política, pregunta Gamero. No, lo que hay que derogar son las leyes.
En todo caso, en la Constitución algunos pocos cambios, pero lo que hay que derogar, Gamero, son las leyes. Otra cosa, Gamero, quería comunicarme contigo, pero no hay forma de tener tu WhatsApp, por lo que hablaste de TikTok, ¿ok? Así que te voy a pedir, por favor, Marcos Gamero, que me pongas en Facebook, en donde sea, no sé, búscame por ahí a ver si que pueda hacer yo contacto contigo, pasarte mi WhatsApp, o me das el tuyo, por favor, y gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos en los países? Miren, pasa lo siguiente, la guerra contra la droga ocupa a las fuerzas de seguridad y en algún caso fuerzas armadas en perseguir, supuestamente perseguir, pero sabemos que no, que hay mucha plata de por medio ahí para perseguir, pero supuestamente se ocupan de los carteles, se ocupan de los narcomerciantes, en lugar de ocuparse de los chorros, de los ladrones, violadores. Por eso hay cada vez más delitos en nuestras ciudades. Y estoy hablando de delitos comunes, no crimen organizado ni nada. Porque no hay policía y no hay justicia tampoco, porque la justicia está ocupada en el lawfare. La justicia está toda ocupada dirimiendo conflictos entre los políticos que no quieren, ¿okay? No quieren discutir de política, quieren discutir de corrupción y de demanda judicial. Eso no tiene solución, queridos amigos, que no sean las 5 reformas. O sea, separar al Estado de la economía, la finanza, la banca, el crédito, la agricultura, la industria. Separar al Estado de la educación, de la salud y de las jubilaciones y pensiones, de la ciencia, la literatura y lo que sea, y poner al Estado solo a reprimir el crimen, pero el crimen de verdad. No el tipo que le va a vender droga a alguien que quiere droga. Bueno, si quiere droga la va a comprar. Y poner a la justicia a perseguir a los criminales de verdad, no a los políticos acusados de corrupción o de abuso sexual o de abuso de autoridad, porque ya no encuentran han hecho un enorme catálogo de delitos para perseguirse unos a otros los políticos. ¿Ok? Ya voy con la reforma en México, ya voy. Porque fíjese lo siguiente. O sea, te adelanto, esa reforma judicial en México es malísima, pésima, pero es la respuesta de la izquierda ante la ofensiva de la derecha, que es puro lawfare. Te dicen, bueno, pero es que los presidentes de izquierda están sometidos al lawfare. Es cierto, no nos dejan gobernar. Bueno, ¿y quién nos hace el lawfare? Como decía Cristina Kirchner, el partido judicial, o sea, los jueces. Bueno, entonces ahora vamos a poner a los jueces de elección popular. Ese es el camino que está marcando la izquierda en México. Bueno, entonces, fíjese lo siguiente. En todos los países tenemos el lawfare. En todos los países. Eso quiere decir que judicialización de la política. La política se ha vaciado de contenido. Nadie habla hoy de privatizar, de regular o abrir mercados a la competencia. No, todo el mundo te habla de causas judiciales contra fulanito, contra menganito, contra el presidente tal o el vice o el ministro o el que sea, acusado de lo que sea. Falsificación de documentos, compra sobreprecio, abuso sexual, acoso sexual,
acoso laboral, o sea, lo que sea, un catálogo enorme. Se perdió el antiguo criterio de juicio político para los delitos políticos. ¿Ok? No, eso quedó en la historia y está muy mal, porque la idea ¿cuál es? De acusar a los políticos no de delitos políticos, sino de delitos comunes. Así, pero lo quiero ver preso, lo quiero en la cárcel. Bueno, y ahí lo tenemos. En Chile, por ejemplo, el alcalde Daniel Jadwe lo metieron en la cárcel. ¿Y quién lo metió? La derecha mala. ¿Y por qué lo metió? Bueno, porque Daniel Jadwe era un alcalde, bueno, es alcalde de izquierda, ¿ok? En una comuna donde se le ocurrió poner unas farmacias populares a fin de comprar remedios y venderlos a precios económicos y toda esa demagogia que hace la izquierda. Bueno, entonces la derecha, en lugar de combatir las políticas, en lugar de argumentar contra las políticas de izquierda y hacer propuestas de políticas de derecha, no, tiene que ir a la cárcel porque te pagó un sobreprecio, no, las facturas aquí no coinciden, tiene que ir a la cárcel, lo metieron en la cárcel. Y entonces la izquierda respondió al caso Jadwe con el caso Hermosilla y no se habla de otra cosa. El caso de Hermosilla involucra a funcionarios de derecha en gobiernos de derecha. Entonces, el problema es que no se habla de política. Y el problema es que tanto la fuerza de seguridad, la fuerza armada, la policía, carabineros, lo que sea, contra la droga. Y la justicia contra los políticos acusados de delitos comunes. Entonces no hay seguridad y no hay justicia. Si a eso le agregamos que tampoco hay obras de infraestructura y cada vez que llueve viene una inundación y cuando no llueve hay sequía, porque no hay obras de infraestructura como los embalses y las represas, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el Estado no está funcionando en sus funciones propias y legítimas, que son tres y solo tres. Entonces, no es solamente, como dicen los economistas liberales, que el Estado se entromete, y es cierto, el Estado se entromete en la agricultura, el comercio, la industria, el transporte, lo que sea, el trabajo, las relaciones laborales, desde luego, ¿ok? Y en la educación y en la salud y tal, pero es que no atiende, o sea, no se involucra en las funciones que sí le corresponde, porque está metido en atolladeros como la guerra a la droga y como el FARC. ¿Ok? Porque por supuesto que va a haber corrupción por montones, porque hay intervención, dirigismo, controlismo del Estado por montones. La única solución son las 5 reformas para separar al Estado, para separar lo público de lo privado. Es simple, la solución son las 5 reformas, pero no tenemos apoyo. Fíjese lo que pasa por ejemplo, vamos por país, vamos y siempre teniendo en cuenta las dos consideraciones a dónde vamos. ¿Ok? ¿Vamos a Cuba o vamos a Haití? Si no hay 5 reformas. Cuba o Haití. Donde la izquierda pueda poner su proyecto, imponer su proyecto. Claro, es un proyecto por inercia, pero al menos es un proyecto. La derecha no tiene proyecto. Para nada. Porque los adalí de la derecha como no nos quieren a nosotros para nada. Bueno, entonces tenemos en Bolivia, por ejemplo. En Bolivia ya está cada vez más cerca de Haití, porque la violencia ha estallado ahora
entre los mismos de izquierda, ¿no? Es que la izquierda es un proyecto, el socialismo es un proyecto tan exitoso, ha transformado a nuestros países para mal, tan total y radicalmente, y el control hegemónico de los socialistas es tan abismal que se dan el lujo de pelearse entre ellos, como se pelean en Bolivia entre Evo y Arce. ¿Ok? Entre y la derecha dice, bueno, si a Arce, ¿quién lo puso? Lo puso Evo. Bueno, ahora que lo saque Evo. Por cierto, tengo que recomendar fuentes informativas de izquierda. ¿Ok? Tengo que recomendar, bueno, y si usted cree que yo soy un bolchevique, que yo, o que estoy equivocado, o que lo estoy engañando, hágame el favor de ver 2 videos más o menos recientes de Pablo Iglesias, el equipo de La Base. Pablo Iglesias, Ina Afinogenova. ¿Ok? Y bueno, hay que verlo, porque si usted ve, por ejemplo, el día 20 de septiembre, el día de mi cumpleaños, sacaron un video sobre Bolivia, que dura 1 hora. La segunda media hora, hablan 2 masistas, o sea, de izquierda, ¿no? Gabriela Montaño y Susana Bejarano. Escúchelas y va a ver que hay allí, lamentablemente, y aunque nos duela admitirlo, reconocerlo, decirlo, hay allí más racionalidad y más objetividad que en las fuentes de derecha. Sí. Mucho más que en la derecha diario, por ejemplo, que es una porquería. Mucho más que en Panam Post, que se ha transformado en otra porquería. Quieren convencer a la gente que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. Pero si ya la cagaron con Guaidó, van a hacer otra vez la misma payasada. Piazo de ridículos. Bueno, por eso hay que escuchar fuentes de izquierda. Y sobre esta materia del lawfare y cibergolpismo, hay otro video en La Base. Yo los recomiendo. Y lo recomiendo para que usted vea si yo tengo razón o no. Se llama cibergolpismo. ¿Ok? En América Latina. Es un video de La Base del 2 de agosto. Habla Julián Macías de Pandemia Digital, que es otra fuente que yo estoy suscrito, otra fuente de izquierda que es recomendable, porque les desmonte. Lo de la derecha es puro bulo, pura noticia falsa, puro fake y puro miles de troles. Eso es la derecha mala, la derecha de porquería. Claro, viene Gabriel Ortega, viene Andrés Ortega y me dice, pero es que en Bolivia vos estás equivocado cuando hablas de la derecha mala, porque en Bolivia nunca hubo derecha. En Bolivia está lleno de derecha, hay un montón. ¿Ok? Hay el bancerismo, hay ADN, hay el cruceñismo, está el señor Valverde, en Santa Cruz está el señor Camacho, está Marinkovic, que era el dueño del diario que yo escribía, que me publicaba a mí. Hay un montón, pero ninguna sirve. Son todas una porquería. Son ignorantes, inoperantes, burras, mentirosas y golpistas. Vea ese video. Ahí está Julián Macías, está Exaitz Cancela y está Ben Norton, un gringo. ¿Ok? Bueno, ahí está. Y si no, ¿por qué creen ustedes que eso? Pero ahí también entra la izquierda, es culpable de lo mismo, de comprar el software israelí Pegasus para intervenir y pinchar y escuchar los teléfonos. Es que juegan sucio, amigo. Juegan sucio. Claro, la izquierda también.
De hecho, Lawfare lo empezó la izquierda hace 20 y pico de años contra los presidentes neoliberales que aplicaban el consenso de Washington. Pero ahora ya es una guerra de todos contra todos. Todos espiándose los teléfonos, pues filtrando audios y filtrando videos. Y ahí tiene la política, desapareció la política, un vaciamiento de la política. Ya no hay política en la política, hay puro conventillo, como el conventillo del Alemoine en Argentina. Ay, por favor. ¡Oh! Entonces, en Bolivia, la derecha dice, bueno, si Evo es el que va a dar el golpe, pero va camino a Haití, porque van todo el tiempo cortando rutas, todo el tiempo trancando vías, rompiendo puentes, ¿okay? Quemando vehículos. Ahí, bueno, ahí, ¿para dónde vamos ahí? Haití. Entonces, y sí, es verdad, a Petro lo quieren tumbar, porque la derecha mala son incapaces de jugar limpio, señor, vaya y convenza a la gente de que las políticas de Petro son malas, ¿ok? Que las reformas que quiere hacer Petro, porque Petro quiere hacer sus reformas, son malas, pero la derecha, en vez de exponer que son malas y proponer, la política se ha vaciado de propuestas, sobre todo en la derecha, ¿okay? Que no tiene proyecto, no tiene propuesta. Lo que tiene es golpismo. Hay que tumbar a Petro. ¿Y cómo quieren tumbar a Petro? Bueno, con un organismo que no tiene jurisdicción para tumbar a un presidente, quitarlo de en medio. Entonces sí, porque lo acusan de que el día de las elecciones, fíjense la ridiculez, pero estamos llenos de ridiculez, que el día de las elecciones que él ganó, como cualquier candidato de cualquier partido en cualquier país, mandó unas camionetas a buscar gente suya para ir a votar, trasladarla y después devolverla a su casa. Ah, ahí se excedió los topes. Pero ¿hasta cuándo con esa ridiculez de los topes? Vamos a privatizar los partidos políticos, o sea, la única solución para estos problemas es las 5 reformas, no hay otra. Si no nos quieren apoyar, me importa un huevo. Pero nos estamos hundiendo y vamos cada vez peor, como titulamos con Gabriel. Vamos mal y vamos rápido, ¿ok? Topes de dinero para la campaña, hay topes de plazo también. No, chapa, no hables de política porque estás haciendo campaña adelantada. Pero por favor, dejen de ser tan ridículos. En Chile, ya dijimos, está el caso Jadwe y el caso Hermosilla. Chile es otro país igual que Bolivia. Hay un montón de derechas. Está la UDI, está Renovación, están los Kaiser, está el Partido Republicano. Ninguna sirve. ¿Okay? Son más grandes que las de Bolivia. Las de Bolivia son chiquitas. En Chile son más grandes, pero ninguna sirve. Ninguna tiene proyecto. Lo que tienen es ignorancia, torpeza, violencia y golpismo. Eso es lo que tienen. En Honduras, de vuelta. Bueno, vamos a recorrer de arriba para abajo. Guatemala, ahí están los 2 héroes anticorrupción, la fiscal Consuelo Porra y el señor Rafael Curruchiche. Esos ridículos, ¿ok? Esos ridículos lo que quieren es tumbar a Arévalo, pero ¿por qué no juegan limpio? Ah, porque cuando juegan limpio pierden. Porque juegan mal, porque no saben jugar. ¿Ok? Entonces pierden. Y como pierden, juegan jugando mal, entonces pasan a jugar sucio. Y cuando juegan sucio, pierden igual, entonces pasan a mentir.
a mentir. No, que estamos ganando la batalla cultural. Oh, viene el embustero ese de Miklos Luca de hablarte de los neoentes. Yo me enfrento a los neoentes. Y, y Milei lo mismo. Yo evité una hiperinflación. Íbamos en Argentina a una inflación de 5.200 millones por segundo y yo la evité. Embustes enormes. Han pagado un embustero español tenía que ser para ser embustero, se llama Dani Fernández, en la Marroquín de Guatemala, para mentir todos los días sobre Milei. No, que vamos, va bien, Milei va bien, y últimamente ya no puede decir que va bien. Dice, podría ser peor, podría haber sido peor. Y dale con lo de podría haber sido peor y con las promesas. Pero señores, si Milei lleva 10 meses de gobierno, ¿hasta cuándo va a seguir con las promesas y hablando mal del otro? Eso estaba bien para la campaña, pero lleva 10 meses de presidente y sigue como si estuviera en campaña, hablando mal del otro y haciendo promesas para un futuro. Por Dios. Oh. Bueno. Entonces, en Honduras, no que el cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya, hermano de Manuel Zelaya, el esposo, que es narco. Ya todos te acusan de narco, presidente, narco, dictador, narco todo. Narco es la acusación preferida. No te dicen que es socialista, te dicen que es narco. ¿Ok? Y además, un caso de injerencia increíble. Yo nunca he visto un embajador de Estados Unidos como la señora Laura Dogu, embajadora de Estados Unidos en Honduras, todos los días habla en la prensa de la política hondureña. Increíble, me hace acordar al Spread Braden de la época de Perón, año 46. ¿Okay? Es lo mismo. Pero señora, si usted es embajadora de Estados Unidos en Honduras, ¿qué tiene que salir todos los días y a criticar a la presidenta porque no reconoce a Edmundo González como presidente de Venezuela? Pero por Dios, Edmundo González está en España, ya está de jubilación, ya dijo que no quería nada. Y sí, son ridículos. ¿Ok? Son ridículos. En Perú agarran al hermano de la señora Duarte, a Nicanor Duarte, ya acusado de narco también. Todas son acusaciones de narco. En España también la UFAR. ¿Contra quién? Contra Begoña Sánchez, la esposa de Pedro Sánchez. Y le dicen lo mismo que le dicen, que es un hombre. Pero fíjense la idiotez ridícula que inventa la derecha mala. Y la mismo que le acusan a Michelle Obama, que no, si Michelle Obama es un hombre. Y entonces, claro, como tienen cuentas falsas por miles, mandan por cuentas falsas que Michelle Obama es un hombre y no se pueden inventar otra cosa. Lo mismo de Brigitte Macron, la señora de Macron, que es la vieja que le lleva 15 años, que era su profesora. Bueno, o sea, ahora vienen y dicen que es un hombre. Pero por favor, esa es la derecha mala. Mientras esa sea la que toque la música, esa es la música que va a tocar y vamos a estar jodidos en América Latina. Bien jodidos. Ok. Y unos disparates impresionantes. De ambos lados, el gobierno de Estados Unidos ofrece 15 millones por la cabeza de Maduro, y entonces Maduro manda a arrestar al presidente Javier Milei por haberse apropiado del avión de Maduro. Ay, no. Así vamos malísimo. Bueno, entonces, y a todo esto, y esto para Chiapas y para Fernán Fortich, que preguntan sobre el tema judicial.
Bueno, los delitos, la policía y los jueces. ¿Qué pasa con la policía y los jueces? Y la policía está entretenida con los narcos. Y los jueces con los politiqueros, que se demandan unos a otros por los más inverosímiles delitos. Así no hay policía, no hay justicia. Hay una clase de delito que se ha incrementado muchísimo, se ha hecho cada vez más frecuente en dos países que estoy siguiendo, no sé si en otros también, pero en México y en Argentina se ha hecho cada vez más frecuente descarrilar los trenes para saltar. Sí. ¿Recuerda las películas del oeste que veían? Bueno, cuando yo era chico, en los años 50, 60, las películas del oeste que los bandoleros atacaban la diligencia para saltarla. Bueno, ahora los asaltantes de trenes los descarrilan, ¿okay? Y lo descarrilan a los trenes y les roban. Les roban de todo. Desde bicicleta hasta comida, soja, grano, refresco, lo que sea. Descarrilan el tren y lo roban. Y lo peor es que no hay policía ni jueces. Y claro, porque es lo que yo digo. ¿Ok? Y bueno, ¿por qué te crees vos que si viene un oriental, un chino, un coreano, un taiwanés, cuando viene a las ciudades más violentas del mundo, le sorprende que cómo vive la gente? Enrejada. La gente vive encerrada entre rejas para protegerse de los delincuentes que no están entre rejas, están en la calle. Bueno, o sea, allá en Guatemala, Chapa y su equipo le sacaron mucho jugo al tema de los rascacielos en Oriente y la delincuencia en América Latina. Okay. Bueno, entonces ahí tiene. Ahora vamos con, un momentito, con Aleida Paredes. La reforma judicial en México es terrible. Es la elección popular de los jueces, magistrados, miembros de la Corte. Eso es terrible, pero es la respuesta de la izquierda ante el lawfare promovido por la derecha mala. Entonces dice, bueno, así que utilizan a los jueces, y eso lo explica muy bien Pablo Iglesias en La Base, por eso hay que escucharlo para ver por dónde van los tiros, tanto en la derecha mala como en la izquierda. Entonces, bueno, pero si los jueces, a nosotros la derecha nos echa encima, los jueces, vamos a la elección popular de los jueces. Esa es la respuesta. Y la otra es controlar las redes sociales. Controlar las redes sociales. No era que eso lo hacían en China y China estaba mal. Bueno, controlar las redes sociales. Sería muy malo controlar las redes sociales, pero ¿cómo va a ser si usted hay un tipo como Cerimedo que tiene 50.000 cuentas falsas y está prófugo de la justicia brasileña porque, en este caso, la justicia fue contra él, ¿ok?, por difundir noticias falsas a través de las cuentas falsas. Por eso yo recomiendo seguir estas fuentes de izquierda. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Que es pandemia digital. Pandemia digital contra la desinformación, contra el odio. Claro, y sí es verdad que hay odio. Si están todo el tiempo, tiene que ir presa Cristina, tiene que ir preso Correa, tiene que ir preso este y el otro. Pucha, ¿no tenés argumento? No tenés argumento.
Por eso van con que tiene que ir preso, lo quiero ver con el traje a raya, con el traje naranja, y dale en las cuentas falsas te ponen, entonces te crean un clima, el clima de las redes sociales. Entonces viene el embustero de Agustín Laje, qué tipo tan embustero, Dios mío. Viene con el embuste de que, no, lo que pasa es que ahora la gente les contesta a los periodistas de izquierda. Antes los periodistas de izquierda tenían la hegemonía en los medios y la gente se la tenía que calar, pero ahora no, ahora la gente contesta. No embustero, embustinlaje, no es la gente, son las cuentas falsas de Cerimedo y el régimen de Milei que vos apoyás. Ajá. Gracias, Aldo Carpio. Este no lo había visto. Sí, lo tenía. Aldo Carpio me dice en el chat que revise la entrevista de Mélenchon con Pablo Iglesias a Jean-Luc Mélenchon, sí, de izquierda francés, socialista. Dice que no hay que discutir con la derecha porque mienten y son mentirosos patológicos. Sí, es verdad. Ahora, también a la derecha mala le hacen la oferta. Fíjese el caso de Donald Trump. Donald Trump no es santo de mi devoción, no, todo lo contrario, es derecha mala, aumentó el gasto, aumentó el déficit, aumentó la deuda. Pero 42 causas judiciales tiene, 42. Algunas son de cosas reales, como el intento de la toma del Capitolio, ¿ok? Cuando, como mal perdedor, no reconoció que había perdido las elecciones y entonces se quiso pasar de listo. Pero otras no, otras son ridículas. Dígame, esa causa que le tienen por pagarle dinero a una prostituta, una actriz porno, una tal Stormy Daniels, ¿ok? Pero bueno, el tipo le pagó dinero a una prostituta y entonces por eso que lo van a inhabilitar para ser candidato. Por Dios, por favor. No, o sea, está muy mal pagar prostituta y todo eso, pero no es político. A eso es lo que yo voy, cómo se ha vaciado de política la política, cómo ha habido un vaciamiento de la política, ya no es sobre política pública. La política es sobre si le pagaste a una prostituta o no le pagaste, o te cobró de más. Bueno, Aldo Carpio no tenía anotada la entrevista de Mélenchon, ¿okay? Pero la voy a ver. Sí, no, es una derecha que ha perdido el norte completamente. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Ok. Bueno, hay... y ahora sí le voy a pedir a Gabriel Ortega que para terminar la sesión de hoy me ubique, por favor, 2 páginas en el mises.org. Hay 2 páginas de Ralph Raico. A ver si podés ubicar una para presentarla primero y otra después. ¿Ok? Samuel Bat. Ok. Una se llama ¿Cómo Churchill construyó el estado de bienestar? Búscamela. ¿Cómo Churchill construyó el estado de bienestar? Por Ralph Raico. Esa es del 26 de agosto del año pasado, hace un año. ¿Ok? Para los ignorantes de la derecha mala, que se la pasan todo el tiempo que Churchill dijo que el socialismo era el credo de la ignorancia. Sí, pero eso era cuando él... Parate ahí, estimado Gabriel. Eso era cuando Churchill
dejó, o sea, se enfrentó a Clement Attlee en las elecciones que perdió en 1945. O sea, sacan las frases fuera de contexto. ¿Ok? Pero en realidad, Churchill fue socialista y de lo fuerte, y construyó o empezó a construir el Estado benefactor en Gran Bretaña, que después la derecha mala del Partido Conservador, Edward Heath principalmente, ¿ok? Y Harold Macmillan antes de él, y los laboristas obviamente siguieron edificando, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito cómo Churchill construyó el estado de benefactor en Gran Bretaña. ¿Ok? El artículo es corto y es muy bueno para que de una vez por todas nos dejemos de idolatrar a Churchill. Churchill era derecha mala, ¿ok? Fíjese cómo pone, vamos al segundo párrafo, ahí donde dice, aunque sus idólatras conservadores parecen ignorarlo alegremente, para ellos siempre es 1940, es decir, cuando Churchill se opone a Hitler. Churchill fue uno de los principales arquitectos del Estado benefactor en Gran Bretaña. El Estado benefactor moderno, sucesor del absolutismo del siglo XVIII, ¿ok? Que eso es importante aquí. Mire, aquí en este artículo hay muchas cosas importantes que están puestas así, nosotros podríamos dedicar algún lunes, ¿no? O sea, sobre el asunto del socialismo, utopía, o sea, el socialismo no es ninguna utopía, es la justificación ideológica, ¿ok?, del absolutismo, del poder absoluto sin límite en el siglo XX, así como antes fue el nacionalismo y antes la religión, ¿ok? Pero una cosa es la justificación ideológica y otra cosa es la naturaleza del socialismo. El socialismo es el poder sin límites, el gobierno absoluto y totalitario. Entonces, por eso anota aquí una línea de sucesión, Ralph Raico, que es muy buena. ¿Ok? El absolutismo del siglo XVIII se justificó ideológicamente en el nacionalismo. Antes, en la religión, católicos o protestantes. Y ahora en el socialismo. Comenzó en la década del 80 en Alemania bajo Bismarck. Ve que es la derecha mala la que siempre se interpone entre la derecha buena y el socialismo. En Inglaterra, el punto de inflexión legislativo se produjo en 1908. ¿Okay? En 1908, Winston Churchill ocupa su primer puesto público a la cabeza del Consejo de Comercio. ¿Okay? La dimensión electoral de la política social, es decir, del estado de bienestar, estaba muy presente en el pensamiento de Churchill. ¡Claro! O sea, por ahí se ganan los votos, pues, decía Churchill. Ahí está una carta que le escribe a un amigo, ¿ok? Fíjese cómo, al final, niveles mínimos de salario y comodidad seguros de una forma u otra contra la enfermedad, el desempleo, la vejez. Estas son las cuestiones y las únicas cuestiones por las que los partidos van a vivir en el futuro. Hay del liberalismo si se le escapan de la mano. ¿Ve? Ahí está. La derecha mala, la propia. Churchill ya había anunciado su conversión a una política social colectivista antes de su traslado a la Junta de Comercio. Su tema constante pasó a ser la justa precedencia de los intereses públicos por encima de los privados. Pero mírenlo,
Y este es el que los liberales y la derecha dicen que dijo que el socialismo... Bueno, por empezar, Churchill es un ídolo. Los cristianos me van a entender. Es un ídolo de la derecha, porque así como la izquierda tiene sus ídolos, la derecha mala también tiene sus ídolos. ¿Okay? Churchill es un ídolo. Tú no puedes ir en contra de Churchill en Inglaterra porque ir como contra San Martín en Argentina, o sea, el prócer, el fundador de la nación moderna, como contra Bolívar en Venezuela. ¿Ok? Por eso incluso uno encuentra que Margaret Thatcher admiraba, o por lo menos decía admirar a Churchill, perdón, lo conoció solo 2 veces, siendo ella muy jovencita y Churchill ya era viejo, ¿ok? Y claro, el viejo Churchill ayudó a la señorita Margaret Roberts, que era la Thatcher que estaba soltera y tenía 20 y pocos años, tenía 23 años, era una niña prodigio de la política. Y entonces, claro, en ese momento, en los años 60, comienzo de los 60, Churchill murió en el 65, a comienzo de los 60, en el Partido Conservador se necesitaba la bendición de Churchill para ascender. Entonces, claro, la Thatcher muy agradecida. Pero la Thatcher era una mujer muy culta. Yo no creo que ella hubiera ignorado que el Churchill anterior a la guerra era un socialista hecho y derecho. ¿Ok? Hizo suyo los tópicos de la ingeniería social de moda en la época, afirmando que la ciencia, tanto física como política, se revela ante la desorganización. Un tópico típicamente socialista, ¿ve? Que el capitalismo es desorganizado. En cambio, la economía socialista es centralmente planificada y organizada. Bueno, aquí lo repite el Churchill joven. ¿Ok? La nación exige la aplicación de drásticos procesos correctivos y curativos. Ahí lo tiene. El socialismo como cura al capitalismo porque el capitalismo está mal. El Estado debe adquirir ferrocarriles, desarrollar ciertas industrias, etc. Proporcionar una educación, jornada laboral de 8 horas, impuestos progresivos. Fíjese cómo esta gente se copia del manifiesto comunista. ¿Ves que yo no le estoy mintiendo? No le estoy... Aquí vas a encontrar la verdad política. ¿Okay? Churchill, ante la guerra, era recontra socialista, no solo socialista. ¿Ok? Garantizar un nivel de vida mínimo, típico. Si estuviera ahora, sería partidario de la renta básica universal. No es de extrañar que Beatrice Webb, la campeona de la sociedad fabiana, la esposa del señor Webb, señalara que Churchill estaba definitivamente echando su suerte con la acción constructiva del Estado. ¡Qué tremendo! Tras una visita a Alemania, tanto Lloyd George como Churchill se convirtieron al modelo bismarckiano de seguridad social. Y dijo Churchill a sus electores: mi corazón se llenó de admiración por el paciente genio que había añadido estos baluartes sociales a las muchas glorias de la raza alemana. Mira, ay. Bueno, en fin, da asco. Así que yo le voy a pedir a Gabriel que lo saque. Y, bueno, pero antes de sacarlo, hay otro ahí mismo, artículo de Ralph Raico sobre, no está, a ver, búscamelo, sobre FDR. El artículo se llama, a ver, ¿dónde lo encuentro? FDR y la ola colectivista. A ver, búscamelo por favor en Google. FDR y la ola colectivista. También está en
es de Ralph Raico, ¿ok? Ajá, y está en el Mises, ¿ok? FDR y la ola colectivista. ¿Por qué yo quiero terminar la sesión de hoy con Churchill y con Roosevelt? Franklin Delano Roosevelt, ¿ok? ¿Por qué? Porque quiero insistir, ajá, gracias, quiero insistir en que el socialismo ha sido todo un éxito, ¿ok? Todo un éxito. El socialismo no ha fracasado. El socialismo ha sido un éxito. Y una de las razones del éxito es que el socialismo, repito, las 10 políticas del capítulo 2 del Manifiesto Comunista, es muy práctico. O sea, lo puede adoptar Churchill. Antes, Bismarck, en Alemania. En Estados Unidos, Roosevelt y el Partido Demócrata, hasta el día de hoy. Okay. En Italia, Mussolini. Y en Alemania, Hitler. Y en Israel, el sionismo. ¿Qué cosa es el sionismo sino el socialismo judío? Así como hay un socialismo italiano, que es el fascismo, socialismo alemán, que es el nazismo, socialismo americano, que es los demócratas. Okay. Hay un socialismo judío. Ah, ¿tiene nombre? Sí, sionismo. Para que usted sepa. Y otro día le voy a traer un artículo muy bueno sobre Israel como Esparta socialista. Esparta como el antiguo Esparta de la Grecia clásica, ¿no? Entonces, FDR y la ola colectivista. Si vas para abajo, hay se llama la ola colectivista, se llama un subtítulo, ajá, más, la ola colectivista, ajá, aquí está. Esto es lo de Ralph Raico que a mí me interesa subrayar. Había una afinidad peculiar entre el New Deal de Roosevelt y las dictaduras europeas que en ocasiones se extendía incluso al fascismo y al nacionalsocialismo, término correcto, por cierto, para el que nazismo es un apodo. Desde el principio, Roosevelt se refirió a Mussolini como el admirable caballero italiano, declarando a su embajador de Estados Unidos en Roma: estoy muy interesado y profundamente impresionado por lo que ha logrado, o sea, Mussolini. Aunque la alabanza de Franklin a Mussolini no llegó ni mucho menos a la efusiva admiración de Churchill por el duce. Ajá, ahí está. Ralph Raico es un excelente historiador del liberalismo clásico y los ha estudiado a esto y los conoce como si los hubiera parido. El admirador más rendido de Mussolini fue Churchill. Mussolini, a su vez, se sintió halagado por lo que vio como la aparición de su propio Estado corporativo en la NRA. La NRA era una agencia, National Recovery Act, ley de recuperación nacional, que había hecho una agencia que era prácticamente un soviet. Me refiero a Roosevelt. Y otras medidas tempranas. Cuando Roosevelt torpedeó la conferencia económica de Londres, el año 33, el presidente del Reichsbank, Hjalmar Schacht, dijo con su suficiencia al periódico oficial nazi, Volkiger Beobachter, que quiere decir observador del pueblo, que Roosevelt había adoptado la filosofía económica de Hitler y Mussolini. Incluso Hitler tuvo palabras amables al principio para la dinámica dirección de Roosevelt, afirmando: Hitler, siento simpatía por el presidente Roosevelt porque marcha directamente a su objetivo sobre el Congreso, sobre los grupos de presión, sobre la burocracia obstinada. Esto decía Hitler de Roosevelt. Lo que vinculó al New Deal, a los regímenes de Italia y Alemania, así como los de Rusia soviética,
fue su compañerismo en la ola de colectivismo que estaba arrasando el mundo. ¿Y quién dijo que el socialismo fracasó? En un ensayo publicado en el 33, Keynes observó esta tendencia, ¿ok? Y expresó su simpatía por la variedad de experimentos político-económicos que se están llevando a cabo, todas variantes del socialismo, a cabo tanto en las dictaduras continentales como en las de Estados Unidos. ¿Ok? Todos ellos se regocijaba Keynes, le daban la espalda al viejo y desacreditado laissez-faire y abrazaban la planificación nacional de una u otra forma. Bueno, da asco, así que sacalo. Y cierro con esto y le paso a Ortega. Uno de los secretos del éxito del socialismo está que es una cosa muy plástica. O sea, lo puede adoptar todo el mundo. Incluso en lo ideológico. O sea, otro día, no ahora porque ya no se acabó el tiempo, pero otro día vamos a ver los mamarrachos ideológicos, dos mamarrachos ideológicos de gente tarada, ¿ok? Que tomó dos personajes tarados que tomaron parte del socialismo, ¿ok? Para hacer un mamarracho. Murray Rothbard, ya hemos hablado, mamarracho anarcocapitalismo. Y el otro mamarracho es Gustavo Bueno. Gustavo Bueno, el ateísmo católico. Dígame qué mamarracho. Ateísmo católico. Sin embargo, tiene seguidores y discípulos por todos lados. Abascal es discípulo de Gustavo Bueno. Rusarini y Armesilla, que tienen cientos de millones de seguidores, son discípulos del mamarracho Gustavo Bueno, ateísmo católico. Y eso es lo que quería. Sonó todas demostraciones del tremendo éxito del socialismo. Chau, nos vemos el lunes si Dios quiere y gracias. Gracias, Gabriel. Excelente, profe. Buenísimo, agradecidos por otra vez haber recibido estos conocimientos de usted, profe, y habernos compartido precisamente estos temas tan interesantes que, como bien lo decíamos al inicio de este episodio, estimados amigos, no va a encontrar en ningún otro canal. Así que si no se ha suscrito a La Verdad Política, invitado a que pueda activar la suscripción del canal, darle like a este directo, que el día de mañana, a partir de las 11:30 de la mañana, ya va a encontrar disponible como un video en la sección de videos del canal, así que puede compartirlo en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, con quien usted quiera que conozca la verdad. En nombre de todos, profe, muchísimas gracias. Recordamos a nuestros amigos que nos están viendo que pueden apoyar al profesor Alberto Mansuetti haciendo clic en el enlace que está en la descripción para hacerle llegar un donativo voluntario que de seguro el profe se los agradece muchísimo. Y apóyennos haciendo crecer este canal, compartiéndolo. Ya somos 501 seguidores, al menos llegamos uno más de la meta. Procuremos que cada semana vayamos creciendo de 5 en 5. Y bueno, profe, nosotros continuamos avanzando sin prisa, pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Hasta el próximo lunes.